Saludos a todos los participantes. Mi nombre es Alejandro Chan, soy psicólogo clínico y tengo una maestría en criminología. He trabajado en el sector justicia los últimos 10 años. Empecé mi carrera en el sistema penitenciario, en la unidad de criminología. Luego pasé a formar parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, en donde veíamos temas de delincuencia organizada. Luego pasé a liderar el área de análisis criminal de la Fiscalía de la Mujer, que es la fiscalía más grande del Ministerio Público, en donde hacíamos análisis de patrones conductuales de violadores seriales. Ahí tuve a bien la oportunidad de formar parte del equipo que creó el Registro Nacional de Agresores Sexuales, que está vigente a partir del año 2018, y también del Banco de Datos Genéticos. Y actualmente me desempeño como subdirector de Rehabilitación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Bienvenidos sean a este congreso. Bueno, el tema que tengo a bien exponer el día de hoy es la criminología como una herramienta en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, dado que la criminología es una ciencia que naturalmente, como todos estamos estudiando en la carrera, uno nunca deja de estudiar, es la ciencia que estudia el crimen, a los criminales. Y esto llama poderosamente la atención, cómo es que la criminología va a estudiar directamente a los contextos penitenciarios, y los contextos penitenciarios son los más ricos de información, en donde podemos estudiar de una manera más natural y en ambientes también controlados a las personas privadas de libertad que han cometido crímenes. La criminología ha tenido bastantes avances. A partir de la década de los 70, de 1970, ha tenido bastantes avances, no obstante, como lo vamos a ver a continuación a lo largo de la presentación, pero lamentablemente en lo que es Latinoamérica hemos estado un poco más rezagados y hemos puesto en práctica ciertas técnicas de forma tardía. Hoy vamos a ver lo que son las prácticas de la criminología, en lo que son y lo que tiene que ver en lo que son los programas de rehabilitación social. Bien, vamos a iniciar viendo lo que es el contexto penitenciario. El contexto penitenciario guatemalteco es bastante complejo. En otros países los sistemas penitenciarios son más autónomos, no obstante, con la legislación que tenemos en Guatemala, tenemos demasiadas dependencias, tanto de juzgados como de un Ministerio de Gobernación, que, digamos, no se puede valer por sí mismo, no es como un Instituto Nacional Penitenciario como en Colombia, que tiene un poco de más flexibilidad en las decisiones que va tomando. Y cuando nosotros pensamos en las cárceles de Guatemala, regularmente vamos a tender a pensar en esto. Cuando uno entra a un centro penitenciario, son personas que están tatuadas de la frente a la punta de los pies, con que cuando vamos a hablar nos van a asaltar, que nos van a querer matar, y todos son intimidantes. Y ese es el imaginario que se nos ha venido pues inculcando de lo que son las prisiones en Guatemala. Esto realmente no es totalmente cierto, esto depende de centros. Realmente la población privada de libertad que pertenece a pandillas es la minoría de todos los centros penitenciarios, es apenas el 6% de toda la población privada de libertad. Entonces vamos a hablar que el 94% son personas como usted o yo, que tal vez no tienen tatuajes, o si tienen tatuajes pues son como mínimos, son personas que cometieron un crimen y están pagando y están cumpliendo la pena, ¿verdad?, que les ha dado el juez, y como que si fuese la teoría de actividades rutinarias, el crimen es muy humano y cualquier persona en determinadas circunstancias puede llegar a cometerlo. Es parte de las tensiones y fricciones sociales que se viven. Los rangos de edad de las personas privadas de libertad, ¿qué esperar cuando nosotros entramos a un centro de detención? Pues casi la mitad, el 43% tiene de 18 a 30 años. Esto quiere decir de que estaremos tratando como criminólogos con personas adultos jóvenes. Adultos jóvenes que en su mayoría están en su edad productiva, por lo cual es
sumamente importante todas las actividades productivo-laboral dentro de los centros y la formación educativa, porque también, como vamos a ver más adelante, también hay personas de que no tienen como cierta escolaridad mínima. La población privada de libertad ha incrementado conforme los años de manera sostenida. A tal punto, estas son estadísticas al 26 de septiembre, teníamos 25.826 privados de libertad. Y este crecimiento ha sido sostenido desde el origen del sistema penitenciario. Nunca ha habido un año que haya habido menos población que el año anterior. Esta población sostenida, vamos a ver más adelante hacia dónde nos puede impactar. Y vamos a ver también si 25.800 privados de libertad es mucho o poco. Aquí hice un análisis de lo que es el crecimiento, que si bien el crecimiento ha sido sostenido, pues no ha sido parejo para todos los años por igual. Los años en donde hubo mayor crecimiento fue entre 2011 a 2012, que hubo un 15% de crecimiento respecto al año anterior. Y eso, como vemos aquí en la gráfica, de un año a otro incrementó la población privada de libertad a 2.326 privados de libertad más que el año anterior. El promedio del crecimiento, este es el estudio que se hizo, esta población penitenciaria, es un estudio que se hizo de los últimos 10 años. Los primeros 5 años, el promedio de crecimiento es de un 11%, y de los últimos 5 años, de los años más recientes, el crecimiento ha sido de un 5%. Sí hay menos tendencia a dictar medidas de prisión preventiva, es cierto, no obstante, no siempre hay un crecimiento, aún así sea menor, siempre se mantiene un crecimiento sostenido. Tan es así que del año 2019 a 2020 hubo un crecimiento de 390 personas privadas de libertad respecto al año anterior. Entonces, sí hemos tenido crecimiento que se han visto sostenidos. A nivel mundial, ¿cuánta población tenemos? El país con más personas privadas de libertad es Estados Unidos, con 2 millones de personas privadas de libertad. El segundo lugar es China, el tercero es Brasil. Guatemala ocupa el puesto 54. Ahí les aparece 26.142, pero estas estadísticas son de agosto porque están tomadas de otra fuente comparando el agosto de todos los países. Y el porcentaje de hacinamiento, que es lo preocupante, que tiene mucha relevancia para lo que es el estudio de la criminología respecto a los programas de rehabilitación, en Guatemala llega al 372%. Es el cuarto país a nivel mundial con el mayor hacinamiento dentro de sus prisiones. Y solamente Haití nos gana de todo el continente americano, solamente nos supera Haití. Y estamos un poco por encima de Bolivia. Bien, habiendo visto esto, bueno, ¿es mucho o poco? ¿O cuánto tenemos? Si 25.000 personas privadas de libertad es acorde a lo que están teniendo otros países. Aquí hacemos estadísticas de comparación y estadísticas de contraste. Vamos a hacer una estadística aquí de comparación. Guatemala pues tiene una población 16 millones de habitantes, casi 17 millones de habitantes. Tenemos 25.826 personas privadas de libertad. Eso nos da una tasa de 153 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Ahora vamos a hacer una comparación con un país vecino, con El Salvador. El Salvador tiene casi 7 millones de habitantes. Si en Guatemala hay 16 millones de habitantes y El Salvador tiene 7 millones de habitantes, pues tal vez proporcionalmente, instintivamente uno diría de que ellos tienen 12.000 personas privadas de libertad, cuando en la realidad El Salvador tiene 36.693 personas privadas de libertad, muy superior a Guatemala. La tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes es de 542. Aquí hice un pequeño análisis, un pronóstico de cuántos años nos tomaría a nosotros llegar a 36.000 personas privadas de libertad, como lo tenemos en un país vecino con una cantidad de habitantes
un poco por debajo de la mitad de la nuestra. En un escenario pesimista, tomando en cuenta de los últimos 10 años estudiados del crecimiento de la población penitenciaria, del 15%, nos topamos que al año 2030 nosotros vamos a tener una cantidad equivalente a la población privada de libertad de El Salvador. Entonces, hasta dentro de 10 años nosotros vamos a tener esa población con el ritmo de crecimiento de un 15%. Ahora vamos a un escenario optimista. Vamos a tener una cantidad similar de personas privadas de libertad hasta el año 2040 respecto a El Salvador, ¿verdad? Entonces, digamos que están entre 10 y 20 años para que nuestra población privada de libertad llegue a los niveles que actualmente tiene El Salvador y que El Salvador tiene menor cantidad de hacinamiento. El Salvador tiene 272% de hacinamiento. Ellos tienen menos reclusos por metro cuadrado que nosotros. Esto igual. En los últimos 10 años, ¿cuántas prisiones en Guatemala se han construido? La respuesta es ninguna. No se ha construido en los últimos 10 años ningún centro penal nuevo. Es más, se cerró uno. El centro que estaba en El Progreso se cerró. Entonces, quiere decir que si en 10 años no construimos, pero en 20 años, el hacinamiento va a ser del 500 al 600%. Y esto es bastante importante. Saben que la criminología tiene 3 niveles de observación: criminalidad, crimen y criminal. La criminología no, eso es lo rico de esta ciencia, de que es bastante multidisciplinaria, pues no nos enfocamos en datos aislados. También al hablar de rehabilitación, también estamos entendiendo como rehabilitación toda la parte del contexto de en qué área nosotros estamos rehabilitando, porque también si en una sala en donde caben 6 personas, hay 18 personas, pues no se va a convivir de una forma más armoniosa. Lo mismo pasa para los programas de rehabilitación. Mientras mayor cantidad de hacinamiento, el pronóstico es más desfavorable porque la calidad del tratamiento no es la misma, incluso por la cantidad de profesionales que actualmente tienen a las personas privadas de libertad. Entonces sí es importante saber que no estamos creciendo al mismo nivel en centros carcelarios y en profesionales contratados con la misma tasa de crecimiento año con año de la población privada de libertad. Si nos vamos al balance por la situación jurídica de las personas privadas de libertad, en Guatemala el 48% de nuestros privados de libertad están en prisión preventiva. A diferencia de El Salvador, que solo es el 24%. Y esto es bien importante también, porque hay cosas que no solo dependen del sistema penitenciario. Esto depende bastante más de lo que son las agendas de juzgado, ¿verdad? De los jueces, del organismo judicial. Quiere decir de que se dicta prisión preventiva, se ordena la prisión preventiva, pero esta prisión preventiva, para que esta persona llegue a ser sentenciada, sea sentencia absolutoria o sea sentencia condenatoria, pues pasa mucho tiempo y la cantidad de personas preventivas ha ido desproporcionalmente incrementando. Esto básicamente es un 50-50, casi que cuando por probabilidad, no por clasificación de centro, cuando ustedes entran a un centro carcelario, tal vez por cada persona que miren, posiblemente esa persona es condenada y la otra persona es preventiva, ¿verdad? Estamos a un 50-50 y este desbalance también es bastante comprometedor para programas de rehabilitación, porque también recuérdense aquí por ley el régimen progresivo empieza a partir de la condena. También lo vamos a ver más adelante, el tipo de régimen. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de rehabilitar y reinsertar a los criminales a la sociedad? El concepto de las cárceles, el concepto de la prisión, de los reformatorios, pues no siempre ha sido igual, ¿verdad? Antes no existían cárceles, antes eran castigos los que se hacían. Cada criminal
cometía un crimen y recibía un castigo. La idea de las cárceles, como hoy las conocemos, nace en el siglo XVIII como centros de corrección, castigo y un enfoque, entre comillas, formativo. Vamos a ver más adelante los diferentes regímenes penitenciarios, en donde la naturaleza de tener privadas de libertad a las personas, mientras más lejos mejor, era diferente. Estos enfoques han ido cambiando. Derivan de la humanización de los métodos de tortura y discrecionalidad de la pena de muerte. Recuerden de que actualmente nosotros tenemos un sistema acusatorio. Antes era un sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo anterior, el Estado lo captura y presume su culpabilidad. Y la persona tenía que demostrar que era inocente. Ahora es al contrario. Ahora él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, básicamente, lo que eran centro de aislamiento para tortura y confinamiento, mientras las personas confesaban los delitos o pagaban las multas. Entonces, como se asumía que usted era una persona criminal, entonces no lo iban a soltar hasta que no confesara su delito. Y para eso, pues, lo torturaban. O antes, que también había prisión por multa, entonces no salía de prisión hasta que no pagara la multa. Como vemos, hay una diferencia sustancial en la idea anterior de lo que eran las prisiones a lo que es hoy en día. Los enfermos mentales también están recluidos sin ningún tipo de diferencia con un delincuente sano. Acuérdense, estos, pues siempre han habido como lugares que saben que las personas están, entre comillas, pues loquitas, ¿verdad? Que están locas, siempre ha habido, pero actualmente, recuerden, tenemos una unidad penitenciaria dentro del Hospital de Salud Mental de Federico Mora, porque hay personas que están sujetas a procesos y que son enfermos mentales. No obstante, antes no sabía mucha esa distinción. Entonces, los enfermos mentales puede aparecer bipolaridad, esquizofrenia, y como había cometido un delito, lo metían con el resto de la población privada de libertad y esta persona estaba enferma mental. Entonces, también tratar con personas enfermas mentales simultáneamente a trabajar con personas privadas de libertad, pues esa mezcla hacía un reto bastante interesante para esos tiempos. Vamos a ver muy brevemente lo que son los regímenes penitenciarios que han existido. Esto es a nivel histórico y es bastante importante porque la importancia de esto es de que muchas veces se hacen propuestas de tratamiento que van hacia lo que ya se ha intentado hacer y no ha funcionado. Básicamente son 4 regímenes penitenciarios: pensilvánico, auburniano, progresivo y de individualización científica. El régimen pensilvánico y el auburniano son de corte norteamericano, estadounidense específicamente, y el régimen progresivo y el régimen de individualización científica son europeos. Actualmente en Guatemala lo que tenemos es el régimen progresivo. Y ahorita vamos a ver pues cada uno de ellos muy brevemente. El régimen pensilvánico es de 1829, características de aislamiento absoluto, no hay trabajo ocupacional, la disciplina es por castigo corporal y es de instrucción religiosa. No tenía toda la formación religiosa desde el fondo, pero sí había alguna instrucción, a diferencia del régimen auburniano de Nueva York. Como pueden ver ustedes a la izquierda, esa es una celda de aislamiento y ahí estaba una persona privada de libertad y estaba aislada todo el día y en silencio, como vamos a ver. Al lado derecho pues es el sector y las Bartolinas. De 1821, la educación es religiosa, tenían que mantener, también se le conoce como el régimen del silencio, porque es silencio absoluto, aislamiento permanente, y el trabajo comunitario debía hacerse bajo silencio. Estos son como paralelos, ustedes ven el otro de 1828 y este de 1821, estos son paralelos, no fue uno después de otros, fueron paralelos, solo que eran 2 sistemas diferentes en el estilo del tratamiento penitenciario, y este tiene un corte bastante de los colonizadores, ¿verdad? En Estados Unidos, pues su enfoque era difundir y evangelizar. Entonces, pues aquí se trataba a la persona delincuente como una persona que no conocía el Espíritu de Dios y había que inculcárselo y leer
la Biblia todo el día, aprenderse de memoria todo el día la Biblia y bastante doctrina religiosa. Actualmente pues es un derecho a ejercer, pero no es obligatorio. Luego entra el régimen progresivo. Lo primero que se va estudiando es en Alemania, como por 1840, 10 años después del régimen augustiano. Y este es el que actualmente se trabaja en Guatemala. Son 4 fases: fase de diagnóstico, tratamiento, prelibertad y libertad controlada. La naturaleza de esto es que cuando una persona atraviesa una fase, cuando está lista para la siguiente y es aprobada, pasa a la siguiente. Atraviesa la siguiente fase, está lista, pasa a la siguiente y luego a la siguiente, ¿verdad? Entonces, la fase de diagnóstico es que vamos a clasificar a la persona a privada de libertad conforme a sus necesidades. Luego pasa a una fase de tratamiento. En el tratamiento se le da todos los programas de rehabilitación. Luego pasa a fase de prelibertad y luego a libertad controlada. No me voy a detener tanto en la parte legal, solo voy a hablar un poquito global. Fase de diagnóstico y fase de tratamiento es un régimen de prisión cerrada. La fase de prelibertad es un régimen de prisión semiabierta, y la fase de libertad controlada pues es un régimen abierto. Entonces aquí es como mixto. El enfoque de este modelo es médico, ¿verdad? El enfoque bastante tiene una naturaleza médica, en donde tratamos a los criminales, al delincuente, como un enfermo, ¿verdad? Como lo que podemos recordar del hombroso, el delincuente nato, que, bueno, tienen deficiencias genéticas y básicamente pues es un enfermo. Actualmente sabemos que los criminales no son enfermos, pero nuestros modelos así están hechos, ¿verdad? Porque están hechos con muchos años de diferencia. Cuando ya venimos a implementar un modelo, ya se está estudiando el siguiente. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, voy a hacer una analogía muy rápida. Si alguien se quiebra un brazo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien se quiebra un brazo, en el modelo médico, la fase de diagnóstico, le vamos a sacar una radiografía. Vamos a ver de qué manera está el hueso quebrado. Fase de tratamiento, pues nos van a poner el hueso a la posición natural y nos van a enyesar el brazo, ¿verdad? Ya en la fase de prelibertad nos van a quitar el yeso, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener más flexibilidad en la mano, ¿verdad? Y en la fase de libertad controlada, que ya sería un poquito más abierto, pues ya vamos nosotros a fisioterapia, ¿verdad? Entonces, esa analogía a lo que es un tratamiento médico es el régimen progresivo. Lamentablemente, el régimen progresivo viene a Guatemala hasta el 2006, como una ley. Antes, ¿cómo estaban las personas privadas de libertad? Antes lo que se manejaba era la ley de redención de penas, que empieza del año 1969. Del año 1969 hasta el año 2006 es la ley de redención de pena. Y hasta el año 2006 comienza el régimen progresivo. No obstante, el régimen progresivo como tal en países europeos funcionó ya de manera formal como por 1950, como a mediados del siglo. Y es hasta 56 años después que se implementa en Guatemala. Ahora, ya lo moderno no es el régimen progresivo, lo moderno es el régimen de individualización científica, que Europa lo viene estudiando desde los 90 y lo implementa en el año 2000. Entonces, a partir del año 2000, se va implementando en algunos países europeos este régimen de individualización científica, donde las fases de tratamiento no existen. Cada una de estas depende de las circunstancias de cada persona. ¿Qué quiere decir? De que cuando condenan a alguien, de repente lo van a condenar por un robo simple y van a decir, bueno, esta persona no necesita un régimen de prisión cerrada. Esta persona necesita un régimen de prisión semiabierta. Entonces, bueno, que solo llegue a dormir al centro y todo, al centro penitenciario, y todo el día pues se puede ir a trabajar, se puede ir a estudiar, pero regresa a dormir al centro y recibe los programas de tratamiento, pero no lo van a desvincular de la comunidad. Hay otros que son más de régimen de prisión completamente abiertos, y otros que, claro, régimen de prisión cerrada. Esto no es para todos los delitos. Se dividen en 3, de primer grado, segundo grado y tercer grado de tratamiento. Los de primer grado de tratamiento es un régimen de prisión cerrada completamente, no tiene salidas al exterior por ninguna causa. Entonces aquí son personas con necesidades criminógenas superiores, cuyos delitos son más violentos y
se entiende de que estas personas necesitan tratamientos más intensivos, entonces no pueden salir de los centros penitenciarios. Los de segundo grado de tratamiento, pues sí es semiabierto, entonces sí tienen salidas extraordinarias, tampoco pueden salir fines de semana, pero luego durante el resto de los días, digamos, hábiles, ¿verdad? Tienen que recibir tratamiento en prisión. Y los de tercer grado de tratamiento es un régimen de prisión pues, más abierta, pueden llegar a dormir al centro penitenciario, como explicaba, pero toda su vida no se les desvincula de la comunidad, ¿verdad? Estos tres tipos de grados no depende de que primero tienen que pasar el de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Puede que de una vez entre a un régimen de segundo grado, a un régimen de prisión semiabierto, ¿verdad? Y también las personas que están en un primer grado de tratamiento, lo que hacen es que si se portan bien, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Si asisten a su programa de rehabilitación, van mostrando mejorías, entonces ellos iban avanzando como que si fuese un régimen progresivo. Entonces sí hay una recompensa por participar en el programa de rehabilitación y es de bastante interés de estas personas de participar, no solo participar, sino participar de forma activa. Pero para que el régimen de individualización científica, a esto vamos, ¿verdad? A esto va el mundo. Digamos, ahorita ya llevamos 15 años, ya de hecho cuando se implementa el régimen progresivo ya llevamos atrasados. Ya en los 2000 se implementa, ahorita vamos atrasados 20 años del régimen de individualización científica. Tal vez cuando ya llevemos a niveles de hacinamiento de un 500, 600%, posiblemente a ese punto nosotros vamos a reflexionar si nos mudamos a un régimen de individualización científica y abandonamos ya el régimen progresivo, que de hecho desde ya es obsoleto. Bien, directamente lo que son modelos de rehabilitación que nos ha formado la criminología. Estos empiezan con el movimiento Nothing Works, que el movimiento Nada Funciona. ¿De dónde viene este movimiento? Esta es una doctrina de Estados Unidos. Pretende utilizar evidencia empírica como base para argumentar que los programas de rehabilitación en general son una pérdida de tiempo y dinero. Como muchas personas pues sí piensan, ¿verdad?, de que la rehabilitación no existe y que solo se están gastando, solo se está desperdiciando el dinero en personas privadas de libertad. Esto ya tuvo lugar en Estados Unidos en los años 70, ¿verdad? Entonces este es un pensamiento de hace 50 años. Y esto nace de un estudio que se hizo entre 1945 y 1967. Bueno, estudió el programa de rehabilitación entre esos años y llega a la siguiente conclusión, citada textualmente: con pocas y aisladas excepciones, los esfuerzos de rehabilitación que se han reportado hasta ahora no han tenido un efecto apreciable sobre la reincidencia criminal. Este estudio se terminó en 1972 y se publica formalmente en revistas en 1975. Entonces, este grupo de científicos evaluó estos programas. Cuestionable a qué le decían programa de rehabilitación, que era una actividad de rehabilitación, que eran prisioneros preventivos. Pero bueno, después de esto, lo que hacen es meter esta doctrina de nada funciona, y la premisa es que si no podían ser rehabilitados los delincuentes, entonces hay que aplicar castigos severos y la política de mano dura. Este es un movimiento estadounidense y actualmente continúa pues en Estados Unidos, en muchos estados. Ejemplo de eso, por ejemplo, la conocida como la ley de los 3 strikes, ¿verdad? De que se escucha muy bonita esa política, de que al tercer delito que la persona ha sido condenada se queda pues de por vida, pero cuando nos vamos a la práctica, pues son los que cumplen esas penas, son por ejemplo la mayor reincidencia es en los ladrones. Entonces cometió 3 robos y esa persona se va a quedar el resto de su vida. Entonces ya dentro de 20 años nosotros vamos a ver hacia atrás y vamos a ver, en el año 2000 una persona robó, se metió a robar una casa un día, después le robó el reloj a una persona y después le volvió a robar, y esta persona lleva 20 años presa. Cumplen menos tiempo asesinos, secuestradores, que personas por esta ley. O también ejemplos como algunos estados que también juzgan a los menores como adultos. Entonces con 16 años una persona ya puede recibir
una cadena perpetua. Actualmente están ciertas políticas, algunas ya se han quitado, pero con estas políticas de mano dura. Pero bien, ¿cuál es el resultado? El resultado de 30 años con el método, solo se incrementó exponencialmente la población penitenciaria de Estados Unidos y la libertad condicional, sin evidencia que la mano dura funcionara. No hubo impacto en las políticas y la reincidencia fue mayor. Recordemos que también, sin irnos, estamos en un congreso científico, pero viendo desde el lado, en el contexto guatemalteco, pues ya la mano dura, esto que se empieza a implementar en los 70 en Estados Unidos, pues viene con promesas 30, 40 años después a Guatemala, con promesas que esto va a funcionar, ¿verdad? Y como hemos visto, los impactos no son superiores. Bueno, luego, la política, la doctrina del nothing works, de nada funciona, a qué funciona, a lo que sí funciona, al what works. Entonces se empiezan a hacer realmente estudios con mayor rigurosidad científica de los programas de rehabilitación y derivado de estos estudios, en 1990 se crea el modelo RNR, riesgo, necesidad, responsividad. Esto es para tratamientos en el ámbito penitenciario y esto es formado por la criminología. Y aquí es donde tiene total vinculación la criminología con la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Entonces, este modelo tiene 3 principios. Utilizado en criminología para desarrollar recomendaciones sobre cómo se debe evaluar a los reclusos en función del riesgo que representan, lo que necesitan y en qué tipo de entornos deben de ubicarse para reducir la reincidencia. Entonces es desarrollado por la criminología y propuesto por primera vez en 1990 con base en investigaciones realizadas sobre clasificaciones de tratamiento para delincuentes en la década de 1960 y 1970. Entonces, el modelo RNR actualmente no funciona en Guatemala. Actualmente estamos trabajando para implementarlo, pero llevamos 2 meses trabajando en este modelo y hago esta acotación porque es importante para las conclusiones de la conferencia. Porque si se dan cuenta, desde la primera vez, 1990, que se propone este modelo y es el modelo mejor evaluado de todos a nivel mundial, es hasta el año 2021, porque hasta el otro año, enero, febrero, vamos a empezar a implementarlo. Quiere decir que este modelo nos llega a nosotros y lo empezamos a implementar en Guatemala 30 años tarde. Entonces, pues sí es la base empírica con la que se ha trabajado pues siempre, sobre todo en el sector justicia, eso no solo para criminología, criminalística también con muchas bases empíricas, sí es preocupante. Entonces, todo lo estamos implementando años después. Bien, este modelo, los 3 principios, riesgo, necesidad, responsividad, es riesgo, a quién intervenir, necesidad, qué intervenir y responsividad, cómo intervenir. Ahorita vamos a ver cada uno de los 3 principios y de lo que se resume básicamente es que en el riesgo el nivel de tratamiento debe ajustarse al nivel de adaptación, la necesidad, vamos a ir a necesidades criminógenas y no criminógenas, y la responsividad es el tipo de tratamiento a utilizar según el riesgo y la necesidad. Entonces la responsabilidad es el resultado entre el análisis de riesgo y necesidad. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? Aquí, este modelo tiene características de dar prioridad a los tratamientos y lo vamos a ver más adelante cuando veamos necesidad de tratamiento. Regularmente América Latina y Guatemala, que es donde me consta un poco más, es un poco inmadura para decir las prioridades, para establecer prioridades, pero esto es algo técnico, esto es algo científico. Por ejemplo, en modelos médicos es el triage. Si ustedes van a un hospital y ustedes van con un dolor de estómago, ¿verdad? Posiblemente no lo vayan a atender tan rápido como una persona que tiene un infarto. Y esto es el triage, en donde se hace un análisis, un estudio breve para saber quién tiene necesidad, quién tiene prioridad en el tratamiento, porque todos tienen necesidad, pero ¿quién tiene la prioridad? Entonces, este modelo lo que establece es de que las personas prioritarias son los de riesgo
medio bajo y los de riesgo medio alto. Hay personas, incluso desde la doctrina del modelo está, que ni siquiera necesitan tratamiento. Pues están ahí porque cometieron un error, pero están integradas normalmente pues, a la sociedad. Ellos cometieron un crimen, pero no necesitan mayor tratamiento. Y lo vamos a ver más adelante, que también es contraproducente darle tratamientos intensivos. Bueno, pero hablaba un poquito de que es un poquito inmaduro porque pues nos vamos, cuando decimos prioridades de tratamiento, pues se asemeja a que una vida vale más que la otra y se empiezan a hacer como ideas de este tipo, ¿verdad? Como muy polarizadas, porque entonces si uno le da prioridad a uno, entonces uno está demeritando al otro, pues, y no es así. Incluso hasta por el tiempo que le queda en prisión, deberíamos de priorizar a aquellos que ya van a salir de prisión, que a aquellos todavía les faltan 30, 50 años de condena. Y esto nace desde la teoría. ¿Por qué? Hay que priorizar tratamiento porque los recursos son limitados, el personal es insuficiente, la estructura penitenciaria es insuficiente. Y eso no es un problema solo de Guatemala, todos los países lo tienen, unos en mayor o menor medida, que Guatemala también lo tiene como muy enraizado, pero en todos lados los recursos son bastante limitados. Se le da más presupuesto a lo que es seguridad ciudadana que a lo que son tratamientos penitenciarios. Bien, empecemos viendo cada uno de los principios. El principio del riesgo del modelo RNR evalúa el riesgo de las personas de acuerdo a su historial personal, cuadro clínico, pronóstico y carrera criminal. A los que ya se hacen una idea, saben que esto es una evaluación multidisciplinaria que se puede hacer por medio del perfil criminológico. Esta evaluación, el perfil criminológico, ya sabemos, son un repaso, estudia carrera criminal, versatilidad criminal, criminodinámica, criminosresistentes, condicional criminógeno, bastantes más, solo es un pequeño repaso. Y hay escalas de medición de riesgo, no nos tenemos que inventar el agua azucarada, ya hay escalas estandarizadas para medir riesgos. Está HCR20, BRAG, SBR, SABRI, PCLR, SARA, LSI. Ahí lo dejo en la presentación para que ustedes lo lean y yo, incluso cuando la tengan, la puedan estudiar y puedan investigar cada una de estas escalas que, dependiendo de la población que nosotros estamos estudiando, es lo que nosotros vamos a aplicar para medir el riesgo. El principio de necesidad en este modelo se enfoca en las necesidades criminógenas. Las necesidades en principio no criminógenas deben ser secundarias. ¿Cuáles son las no criminógenas? Ansiedad, autoestima, la depresión. Eso debe ser accesorio a los planes de tratamiento. La pregunta, ¿a mayor tratamiento, menos reincidencia? Porque siempre nos dan la idea de que mientras más programas de tratamiento hay, menos reincidencia va a haber. Vamos a ver un estudio, estas no son opiniones, un congreso científico, vamos a ver estudio, se hacen dos grupos, ¿verdad? Delincuentes de bajo riesgo y delincuentes de alto riesgo. En los delincuentes de bajo riesgo hay una subclasificación, unos recibieron tratamientos mínimos, como lo que vemos al lado izquierdo, y otros recibieron tratamientos intensivos. Ambos grupos eran delincuentes de bajo riesgo. ¿Qué creen que funcionó mejor? ¿Los que recibieron mínimos o los que recibieron intensivos? Pues nuestro instinto nos va a decir que los que recibieron tratamientos intensivos tuvieron menos reincidencia, pero no. Los que tuvieron menos reincidencia fueron los que tuvieron tratamientos mínimos. Esto a delincuentes de bajo riesgo. Su reincidencia fue el 15%, mientras los que tuvieron tratamientos intensivos es del 32%. Por el contrario, los delincuentes de alto riesgo. Los delincuentes de alto riesgo que recibieron tratamientos mínimos y de los que recibieron tratamientos intensivos, la reincidencia de los que fueron tratamientos mínimos fue del 51% y de los que reciben tratamientos intensivos es del 32%. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad es imprescindible, no es darle a todos todo lo que hay, sino darle lo que necesita, y este es el principio de necesidad de este modelo. Dar tratamientos intensivos a delincuentes de bajo riesgo es contraproducente y de la misma forma dar tratamiento mínimo a delincuentes de alto riesgo también es contraproducente. Estas son las 8 necesidades criminógenas: patrón de personal antisocial, actitudes procriminales, apoyos sociales del crimen, abuso de sustancias,
familia o relaciones de pareja, estudio, trabajo, actividades recreativas prosociales. Pues ahí van a ver en los indicadores, no me voy a tener a leer la diapositiva, tal vez solo voy a explicar lo que son actitudes procriminales, porque es como un término un poquito más característico de este modelo. En las actitudes procriminales, los argumentos a favor de la delincuencia, por ejemplo, pero la víctima lo merecía, ¿verdad? Siente que su crimen está justificado, entonces eso es una actitud procriminal que hay que ir modificando con técnicas cognitivo-conductuales en este modelo de tratamiento. Y las necesidades no criminógenas, que son las accesorias al tratamiento: autoestima, sensación de malestar personal, un trastorno mental y la salud física. Entonces, estas no son opiniones, estos son estudios que se hacen y dicen que si los programas de tratamiento se enfocan en necesidades criminógenas, tienen mayor probabilidad de éxito en las tasas de reincidencia. Y ahorita vamos a ver cómo esto va ligado al principio de responsividad. El principio de responsividad es la intervención para incrementar las habilidades del delincuente, adaptado al estilo de aprendizaje y las necesidades del mismo. Como vimos, vamos a ver primero el riesgo, la necesidad, y el resultado de esto es el análisis de cómo vamos a dar este tratamiento. Los dos principios de este principio es el principio de relación y de estructuración. De relación se busca establecer la alianza de confianza con el cliente, ¿verdad? Con el privado de libertad, y el principio de estructuración, influir en la dirección del cambio. En relación al principio de necesidad de responsabilidad, es importante indicar que a veces es necesario atender necesidades no criminógenas antes de intentar dar tratamiento a las necesidades criminógenas. Quiere decir que muchas veces tenemos que primero hacer un tratamiento a la depresión, a la ansiedad que está padeciendo la persona, algún trastorno mental que está padeciendo, para luego enfocarnos en sus necesidades criminógenas. Entonces, ¿por qué? Porque si no atendemos primero la ansiedad, esto no nos va a garantizar para nada de que la persona vaya a responder al tratamiento de necesidades criminógenas. Entonces, siempre hay que equilibrar entre los dos tipos de necesidades y el tratamiento que está recibiendo. Y esto tiene que ser monitoreado por las ciencias criminológicas. Distorsiones de tratamiento. Mientras más programas, más rehabilitación, pues ya vimos que no necesariamente, ¿verdad? Depende el perfil de las personas privadas de libertad, depende de su riesgo y depende de su necesidad. La psicoterapia debe durar el tiempo que esté en prisión, eso es también falso. Personas que están en prisión 10 años, no es que tengan que estar en psicoterapia 10 años. De hecho, es antitécnico, ¿verdad? La psicoterapia regularmente dura 1 año, año y medio, 2 años, pero no puede durar 10 años, porque también eso, aparte antitécnica, va haciendo al paciente dependiente de la psicoterapia, y lo que busca la psicología es la autonomía. Si una persona reincide dentro de prisión, es porque la rehabilitación no está funcionando, es otra distorsión, porque primero hay que ver cuestiones de hacinamiento, como vimos al principio de la charla, y de seguridad. Por ejemplo, no podemos rehabilitar a un alcohólico si él tiene la bebida alcohólica en la mano y está tomando. Primero, la persona tiene que tener un ambiente controlado, la decisión de que quiere cambiar, para luego empezar el programa de rehabilitación. Entonces, no necesariamente que una persona esté reincidiendo dentro de prisiones porque la rehabilitación no está funcionando. Posiblemente el hacinamiento no se le puede aislar, no se le puede dar un tratamiento individualizado por cuestiones de seguridad y de infraestructura. Entonces, ahí es donde la rehabilitación no tiene cabida. Pero primero esas garantías y luego la rehabilitación. Luego, la visita es imprescindible para asegurar vínculos sociales e integrarlo a la comunidad. No necesariamente. Ya vimos nosotros que depende de qué tipo de visita, porque si son amigos que apoyan el crimen, esto definitivamente va a ser contraproducente para su rehabilitación social y no le va a favorecer. Entonces, no toda la visita es importante para estos vínculos comunitarios. Conclusiones. La criminología en Guatemala es todavía incipiente. Se implementan prácticas empíricas y los modelos científicos llegan demasiados años después. Los niveles de hacinamiento son una amenaza para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, y esto depende de todo el sector justicia, no solo del sistema penitenciario. Los métodos científicos y estandarizados son los que demuestran tener mayor probabilidad de éxito. El modelo RNR es de vital importancia de implementación para la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Luego concluimos que la criminología es un eje transversal en la rehabilitación de las personas privadas de libertad y su enfoque debe ser estratégico, no hacerlo
todo porque hay de todo. Y por último, el estudio continuo del tratamiento debe aplicarse con mayor rigurosidad por medio de las ciencias criminológicas. Entonces, vemos en este corto tiempo, ¿verdad?, que tenemos para esta conferencia, esta exposición, de que la criminología realmente en otros países, y ahora lo vamos a ver en el sistema penitenciario guatemalteco, de que es efectivamente una herramienta en la rehabilitación de las personas privadas de libertad como un acompañamiento a todos los equipos multidisciplinarios. Entonces, con esto cierro yo la conferencia y dejo el espacio para las preguntas. Agradecemos al licenciado Alejandro Chan por la excelente participación. También a cada uno de los participantes de la conferencia. Iniciamos el tiempo de preguntas por medio del chat. Solicitamos que las dudas sean formuladas de forma puntual. Al terminar esta sesión, les invitamos a participar en el último tema del día, perfilación criminal, que será impartido por el Dr. Javier Augusto Rojas desde la ciudad de Bogotá, Colombia.
Damos por concluida la sesión. Gracias a todos por las intervenciones realizadas.